Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de varios temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Durante los días precedentes se ha podido evidenciar una polémica acerca de distintos temas que los hemos incorporado en la agenda de Diálogo en Panamericana. Y el primer punto tiene que ver con una situación interna en el movimiento al socialismo, concretamente en el oficialismo. Más allá de las siglas, habrá que dar cuenta que el oficialismo desde hace bastante tiempo tiene problemas, dificultades con dos bloques al interior del movimiento al socialismo, dicen los seguidores del expresidente Evo Morales y los que respaldan al actual mandatario Luis Arce Catacora. Y en esa dinámica también ha empezado a surgir informaciones acerca de la estructuración o la reconstrucción. Habrá que establecer cuál es el término real, el término correcto a utilizar para hablar del Partido Socialista I. El Partido Socialista I, recordemos, fue una organización política que respaldó en su momento al extinto Marcelo Quiroga Santa Cruz y posteriormente a varios líderes que incluso están en vida actualmente como protagonistas también de esta fuerza política, pero se debe establecer si realmente se está refiriendo a esa vieja vanguardia, esa vieja organización, o a la renovadora, o como dicen, una nueva generación de la que se está hablando. Pero ha entrado en noticias producto de algunos criterios que han surgido, aunque no han sido reconocidos de manera oficial. Pero desde el punto de vista del debate, acá vamos a intentar escudriñar para determinar qué es lo que está ocurriendo en este tema. El segundo punto de Diálogo en Panamericana se vincula con las acciones de avasallamiento que se han producido, que se están produciendo en el territorio boliviano. Un legislador decía que existen denuncias de alrededor de 1.500 denuncias de avasallamiento en todo el territorio boliviano. Habrá que dar cuenta si esto es correcto, si definitivamente esta práctica está volviéndose en una constante en la sociedad boliviana, tomando en cuenta los efectos y el peligro que conlleva. Además de eso, habrá que establecer respecto a este tema cuál es la postura de las autoridades judiciales, cómo se están manejando, cuál es la postura del Ejecutivo, cuál es la postura del Legislativo, y además cuál es la postura de organizaciones sociales, fundamentalmente del sector de los interculturales, que son acusados permanentemente de ser partícipes de este tipo de acciones delictivas. Y finalmente, en el tercer punto, hacer referencia al presupuesto general del Estado, pero más allá de revisar aspectos eminentemente numéricos, datos, hacer referencia al rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a este tema, con los antecedentes que son de conocimiento público. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es habitual ya, en Diálogo hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al politólogo Marcelo Arequipa. Posteriormente estará haciendo uso de la palabra don Franklin Pareja y finalmente el diputado del
Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Marcelo Arequipa en este primer punto acerca de la situación interna en el oficialismo y obviamente el tema de las siglas, ¿no? ¿Cómo está el MAS? ¿Qué pasa con el Partido Socialista 1? ¿Qué dice usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a quienes nos escuchan por Panamericana a nivel nacional e internacional. Y por supuesto a nuestros amigos con los cuales vamos a estar en este programa, a Franklin y al diputado Juan José también. Un saludo cordial. Mira, creo que hablando estrictamente del oficialismo de hoy día, yo identifico como un punto de inflexión, un momento en el cual ya la política en torno a lo que significan las decisiones en el oficialismo han empezado a cambiar y van a cambiar diametralmente en su propia dinámica, ¿no? De aquí en adelante. ¿Cuál es ese punto de inflexión para mí? El momento en el que entramos al mes de noviembre y el momento en el que se tienen que elegir las direcciones, es decir, en las cámaras, en Senado y en diputados, y las jefaturas de bancadas, ¿no? Ese fue, creo yo, un momento que efectivamente representó un punto de inflexión en la política, porque a partir de ahí, yo decía en un anterior diálogo también, lo comentábamos, a partir de ahí, el costo para poder aprobar una norma ya no iba a ser el mismo. Y no estoy hablando de costo otra vez monetario, no, sino estoy hablando del costo de lo que significa poder empujar la aprobación de cualquier ley que sea, ¿no? Por una razón, el movimiento al socialismo es la fuerza mayoritaria en el legislativo, pero ya hay ciertamente una dinámica que en esta novedad que le hemos estado viendo desde principios de este año, que es el choque entre el partido de gobierno y el gobierno nacional que pertenece a ese partido, se ha empezado a magnificar y se ha empezado por eso a abrir, en realidad ha empezado a abrir, si quieres, una grieta en uno de los componentes que yo denomino como parte de la gobernabilidad política en Bolivia. Para tener gobernabilidad en el país necesitas tener el control en dos espacios, en dos dimensiones, en el legislativo y en la calle. Sin esos dos componentes no es posible pensar en que se pueda tener gobernabilidad. Hasta antes de lo que había ocurrido justamente con este punto de inflexión que decía, de alguna forma, digamos, había cohesión interna en el MAS y de alguna forma, uno tenía un poco la percepción de que no había, digamos, un quiebre ahí en la gobernabilidad política. Ahora sí lo tenemos. Ahora, ese quiebre y ese punto de inflexión están empezando a, creo, ramificarse en distintas expresiones y en distintas tensiones también al interior de esta. No solamente porque eso signifique, digamos, dos proyectos de país, que creo que no es eso necesariamente, sino más bien hay otro tipo de orientaciones que están ahí presentes en el juego, ¿no? ¿Qué puede ocasionar hablando solamente, digamos, en el quiebre de lo que acabo de decir en el legislativo? Una de las cosas que puede ocasionar, y eso es una noticia buena para quienes no están muy de acuerdo, no les gusta mucho moverse en los márgenes de la democracia formal, pues es justamente el hecho de que la Asamblea Legislativa puede terminar quedando muchísimo más al margen de lo que ya había estado, hasta antes de lo que se debatía con la ley del censo. Hasta antes de la ley del censo, realmente no hablábamos mucho de la Asamblea Legislativa, no se tenía conocimiento de realmente, Dios, cuál era la dinámica, porque estaban al margen de la discusión nacional, hay que decirlo. La discusión siempre está en la calle, ¿no? Se traslada a la Asamblea Legislativa con la ley del censo, se genera una disputa ahí bastante interesante, pero que al final genera un cierto consenso, ¿no?
un cierto consenso, perdón, entre fuerzas entre un grupo, digamos, del oficialismo y grupos de la oposición, y ahí viene lo curioso, porque aquí hay enmarques, ¿no?, comunicacionales y enmarques además políticos. Se aplaude ese consenso, se aplaude raudamente ese consenso entre el oficialismo y las oposiciones, pero ahora con la ley del presupuesto general del Estado, el consenso que hay en el MAS no se aplaude. Pero estamos hablando de una misma cosa, consenso, ¿no? De algo que de verdad tiene que existir en una asamblea legislativa, tiene que haber consenso. Pero un ratito, aquí se aplaude el consenso que a mí me gusta, ¿no? El consenso que a mí me parece que es más simpático, más bonito y que coincide con mis ideales democráticos, ese es el que se aplaude. No, estamos otra vez, creo, tergiversando otra vez la esencia misma de lo que significa otra vez la palabra consenso. Entonces, vuelvo al punto en el que decía, este quiebre puede representar un peligro para la democracia formal porque va a ocasionar que en lo venidero ya no se pueda, por un cálculo político y un cálculo estratégico, obviamente, ya no se hable el 2023, el 2024 y lo que queda del 25, ya no se puede hablar de temas de fondo, de temas ni siquiera estructurales, pero de temas de fondo. Ya las normas que son de alguna manera consideradas como importantes sociales y políticamente no van a poder ser ni tocadas porque van a haber tensiones que se van a seguir reflejando, se van a seguir magnificando y luego, por tanto, no creo que nadie esté dispuesto a querer sacar del escritorio algún proyecto de ley importante. Ahora, ¿dónde se va a trasladar? Lo importante y la discusión más grande, a la calle. Por eso decía, a quienes no están muy dispuestos con moverse dentro de los márgenes de la democracia formal, esto les va a venir muy bien. Esto es muy peligroso, ojo, y además es muy volátil, ¿no? ¿Quién es, y digo quién, no cuál, sino quién es la expresión más nítida de la volatilidad en la calle que está hoy día representando todavía la cara más visible de la oposición política al oficialismo? Camacho y Santa Cruz. Y todo lo que se viene en adelante, ojo, esto no es, digamos, clarividencia, ni mucho menos, sino son los datos de lo que viene en adelante. Elección judicial, censo, distribución de recursos, reasignación de escaños. Todo eso ya no se va a debatir en la Asamblea, justamente por esa dinámica instalada en el Legislativo, sino con alta probabilidad se va a terminar por discutir afuera, por fuera del sistema político, por fuera del sistema de partidos, y eso puede generar un escenario altamente imprevisible. En las calles. En la calle. Altamente imprevisible y muy poco manejable. Todavía no hemos visto, no estamos presenciando el momento en el que esa otra pata, para terminar de cerrar esta mi intervención, todavía no estamos presenciando el momento en el que esa otra pata que decía de la gobernabilidad política necesaria en el país, que es la calle, el control en la calle, sea, digamos, un espacio en el que se esté disputando también el partido y el gobierno. Todavía no estamos viendo eso. Eso todavía está, creo aún abierto como una gran incógnita para saber qué va a ocurrir de aquí en adelante. Es decir, van a usar también a ciertas organizaciones sociales en favor del partido y otras van a intentar controlarlas en favor del gobierno, y eso cómo va a terminar por conjugarse otra vez en la disputa política, porque si la discusión ya no va a ser centrada tanto en esos márgenes legislativos, sino más bien en la calle, entonces ¿cómo se va a magnificar eso? A mí me preocupa mucho eso, la verdad, porque creo que esa dinámica instalada, con una alta probabilidad en los siguientes años, pues va a ser una dinámica de alta incertidumbre, de una complejidad mayor en términos de los conflictos que se van a venir y de un desgaste también político muy profundo para más de un actor político en el país, ¿no? Luego quisiera, digamos, entrar un poquito en lo que se viene el 24, sobre todo, que creo que es un año importante para justamente resolver un poquito este nudo que acabo de decir en el legislativo y en la calle. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa, dando cuenta del primer punto, obviamente que tiene que ver con lo que estamos haciendo referencia a la situación política, hablar del oficialismo, por un lado el MAS, y se está hablando también del PS1, todos los elementos que connotan, que conllevan
estos aspectos. Un elemento adicional quizá tendría que vincularse también con el tema de los aportes, ¿no? Hubo noticias sobre ese tema y obviamente nutre esta polémica, esta discusión. ¿Qué dice usted en este primer punto, don Franklin Pareja? Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan este sábado a mediodía. Un saludo muy cordial a Panamericana y a ti, querido José Luis, siempre por acogernos en este prestigioso programa. Y de la misma manera, un saludo cordial. Va a ser un gusto compartir con mi colega Marcelo Arequipa y el diputado Juan José Jáuregui. Bueno, el punto que nos toca tratar es la situación interna en el oficialismo, la vigencia del MAS y además el resurgimiento del Partido Socialista 1, ¿no? O sea, ¿por qué una fuerza está resurgiendo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Es eso cierto? Bueno, en mi criterio, el año 2019, cuando el señor Evo Morales, después de acuñar esta frase de patria o muerte insistentemente y haberle impuesto a las Fuerzas Armadas, pues llegó un momento complicado y de patria o muerte nada, y fue el primero en tomárselas del país. Como hay una corriente, hay una corporación política transnacional, y esa es la forma de entender hoy en día la política. Los problemas de los estados ya no se circunscriben única y exclusivamente en el fuero interno de cada estado. Hace ya bastante tiempo, la forma de funcionar es corporativa, es transnacional. Y esa fue una de las razones por las cuales el señor Morales, cuando se fue, pues fue arropado por México, después por Argentina, y hubo una gran corriente de opinión, de corrientes progresistas europeas, medios de comunicación muy importantes, periodistas, intelectuales, en fin, que ciertamente pues ponían de manifiesto que lo que se había producido en Bolivia es una ruptura del orden constitucional y que el señor Evo Morales había sido víctima. Pero en nuestro país la percepción fue diferente porque tanto en una u otra visión, me refiero a quienes sostienen que en el país hubo fraude y quienes tratan de la narrativa del golpe, en ambos casos, cuando el señor Morales se fue, produjo la ruptura y el desmoronamiento del mito. Ese hombre gigante, ese hombre que no se equivoca, casi una figura teocrática, se derrumbó. Y entonces la posibilidad de que vuelva a ser candidato se extinguió y ahí vino la decisión estratégica que tuvo que tomar particularmente Morales. ¿Por qué estoy haciendo este contexto? Porque considero que el origen mismo de los problemas se produce el momento que Morales se fue del país en la crisis política y que ahí el movimiento al socialismo ha sufrido un cisma interno estructural. Morales entendía que darle la posta a Andrónico no era buena idea, porque Andrónico Rodríguez ciertamente podía pues quitarle rápidamente el liderazgo e inclusive el control del Chapare. Eva Copa era una mujer que tomó un perfil muy alto y sonaba muy fuerte también como una lideresa y una potencial candidata o una potencial acompañante o tener un eventual acompañante. David Choquehuanca tenía y siempre tuvo su base social propia, reducida, pero sí social, base social propia, y quedaba ahí Luis Arce Catacora, que es un hombre sin luchas sociales, sin tradición sindical, no le puedes encontrar realmente nada dentro del perfil de las organizaciones sociales, ¿no? Lo que más bien era un tecnócrata que tenía la reputación de haber gestionado bien la economía en el país.
Quizás estos fueron los elementos que llevaron al señor Morales a decidir que quien le cuidara la silla por un tiempo tendría que ser una persona que no tenga un perfil precisamente que sea amenaza para él a sus aspiraciones de retornar. Pues se equivocó de cabo a rabo. No resultó para nada ser una persona que le cuide la silla. El señor Arce Catacora no tiene el perfil histriónico, rimbombante, adicto a las cámaras y a los micrófonos y a estar vigente todo el tiempo. Más bien se mantiene muy distante, demasiado distante de todo. Y no significa que su distancia o su bajo perfil sean una cuestión que le quite o le reste a él virulencia, porque en todo caso yo veo más un perfil totalitario que el autoritario que tiene Evo Morales. Esto empezó a generar un absoluto malestar en el señor Evo Morales, que de una forma al principio relativamente moderada, mandaba peticiones o hacía solicitudes en la lógica de que él debería ser, como presidente del partido político, el que trata además al presidente del país como un militante más. Pero por si esto no fuera poco, el señor Morales ha tratado, además, de que el estatuto del movimiento al socialismo esté por encima de la constitución política del Estado. Y cuando tuvieron una reunión, una asamblea con el Pacto de Unidad, las determinaciones que surgieron ahí eran supuestamente vinculantes y de cumplimiento obligatorio, es decir, el presidente tenía que acatar que habían decidido cambiar ministros y eso es una facultad única y exclusiva del presidente, pero el presidente tenía que acatar porque así lo había dicho el estatuto del movimiento al socialismo, sobreponiéndose a la misma constitución. El señor Arce Catacora no ha cedido prácticamente en nada de las peticiones y exigencias del señor Evo Morales. Al mismo tiempo, quizás el término ninguneo no sea el exacto, pero lo ha mantenido muy distante y su relación prácticamente ha sido demasiado fría. Se ha notado en muchos eventos donde el presidente Arce Catacora pues es la figura central y finalmente él es el presidente de los bolivianos. Pero la cara desencajada de Evo Morales se nota que no le gusta para nada tomar el rol secundario y las fricciones han empezado a surgir y han empezado a subir de tono y los decibeles en la retórica, particularmente de este anillo duro de ex dirigentes influyentes del movimiento al socialismo, ya no se cortan, son muy hostiles, descalifican a la gestión de su propio gobierno, a tal punto que ya lo han dicho de forma explícita, el MAS se ha fracturado. ¿Será cierto que se ha fracturado? En mi criterio esto hay que tomarlo con pinzas, ¿por qué? Hace mucho tiempo en el MAS no hay debate ni discusión ideológica, no hay. Los fundamentos primigenios del proceso de cambio, que son más filosóficos que ideológicos, no forman parte de la discusión. De hecho, si empezamos a ver temas de inclusión, temas de la Pachamama, la Madre Tierra, en fin, están absolutamente puestos en entredicho y estamos viviendo una desestructuración de la institucionalidad cuya fuerza, o por lo menos cuya ala, precisamente en el fuero interno del MAS, es la que más critica a la gestión del señor Arce Catacora. Tal es así que la fuerza, o por lo menos la figura realmente opositora en la actualidad, que tiene un peso específico importante para incomodar y para perturbar la gestión del señor Arce Catacora, es esta ala que le llaman radical. Yo siempre he sostenido, en el MAS no hay los radicales y los conversadores, como les dicen, los dialogantes, en fin. Yo creo que todos son radicales y eso no es ni bueno ni malo. Eso es la forma, la génesis, cómo se ha gestado un instrumento político en base a luchas sociales y el perfil de muchos que han conducido el movimiento al socialismo con el señor Evo Morales no tenían nada que ver más bien con estas luchas. Entonces se ha producido una colisión y una disputa de intereses porque ahora los no privilegiados o los que no estuvieron bajo el tema de círculos concéntricos cercanos al poder son los que ahora reclaman también una participación activa no solamente de poder, sino de las decisiones que se toman en el fuero del partido. Y esto presenta ahora una situación en la cual
Si una parte importante de esta bancada no funciona orgánicamente, porque el tema es la organicidad. Aparentemente, ya con la ley del presupuesto general del Estado, estamos viendo de que se están empezando a producir señales que podrían ser, desde una lógica quizás oficialista, preocupantes, pero probablemente desde una perspectiva ciudadana saludables, porque se está retomando la pedagogía política del diálogo, se está retomando el consenso, la deliberación, que es una de las funciones de la Asamblea Legislativa, y lo que es mejor. Lo he escuchado a un diputado decir, vamos a fiscalizar todo, pero por favor, hay que alegrarnos. ¡Qué maravilloso! Por fin se han acordado de que hay que fiscalizar, porque no hay peor cosa en un país que un gobierno discrecional que no está sometido a ningún filtro, a ningún control y que no acepta la más mínima fiscalización. En ese contexto, el señor Arce Catacora nunca ha sido explícito en reconocer que está corriendo como un potencial candidato. No ha dicho absolutamente nada, ni a favor ni en contra. Y el que ya ha dicho abiertamente de que va a ser candidato es el señor Evo Morales, y ahora aquí viene la disyuntiva. Por un lado quieren que su candidatura sea por aclamación. Y entonces, ¿en qué queda la ley de partidos políticos? ¿En qué queda la competencia interna? ¿En qué quedan las internas? Que es lo que básicamente está legislado. Eso sería una imposición. Y si esto es así, y la fuerza, o por lo menos el señor Arce Catacora, tiene aspiraciones, indudablemente que está viendo que las posibilidades de entrar en una competencia donde todavía el señor Morales tiene mucho poder, entonces analiza las posibilidades, y ahí es donde aparece el Partido Socialista 1 como una opción que podría viabilizar su candidatura. Con esto voy a cerrar. En mi criterio, el señor Arce Catacora es un candidato de papel hoy por hoy, y es un candidato débil. ¿Por qué? Porque su mayor credencial siempre es la economía y la reactivación, y el 2023 todavía va a ser un año mucho más complicado que este. Y ya está empezando el presidente Arce Catacora permanentemente a mandar mensajes de que lo quieren desestabilizar, que haya prestos de golpe, en fin, quizás curándose en sano, porque van a haber problemas si es que la economía empieza a menguar y si eventualmente se tiene que tomar medidas impopulares en el mediano o quizás en el corto plazo. Entonces, es un panorama extremadamente complejo que por un lado cierra el ciclo. El 2005 gana la elección Morales, es el periodo democrático. Llega la cúspide del 2014, que podría ser el periodo autocrático. Y finalmente llega al 2019 con el periodo totalitario, porque ahí se contrarreformó 5 veces la Constitución. Ha habido un desgaste natural. Y en la competencia han empezado a surgir no solamente Arce Catacora, porque Arce Catacora por hoy todavía es un candidato de papel. Todo puede pasar. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice usted, diputado Juan José Jáuregui, en este primer punto del programa? ¿Qué elementos se pueden destacar? Muchas gracias, José Luis. En realidad, agradecido nuevamente por la oportunidad, y permíteme, a través de tan importante medio de comunicación, poder saludar a todos los bolivianos y las bolivianas que seguramente el día de hoy sábado están haciendo seguimiento a todos los acontecimientos noticiosos que apasionan a algunos y a otros también los preocupan, ¿no? Pero también permíteme saludar a los amigos que en esta oportunidad nos congratulan con su presencia en esta mesa de diálogo, que sí es una novedad seguramente para algunos. A Franklin Pareja, como politólogo, primera vez que estamos pudiendo compartir criterios e ideas. A Marcelo Arequipa también. Bueno, en realidad el escenario es interesante para ser objeto de análisis. Vamos a tratar de involucrarnos y vamos a tratar de sumergirnos en la primera interrogante o la cuestionante a ser objeto de análisis. Situación interna en el oficialismo, entendiendo al movimiento al socialismo como opción política que se encuentra en este momento asumiendo la administración de la cosa pública. Vigencia del MAS y resurgimiento del Partido Socialista 1. Bueno, creo que para poder entender
este primer punto, debemos necesariamente conocer cuál ha sido la génesis del movimiento al socialismo como un instrumento político por la soberanía de los pueblos. No se puede iniciar un análisis de esta naturaleza sin antes entender quiénes fueron las organizaciones sociales que dieron lugar en un primer momento a que pueda tomarse la posición de poder ingresar a la arena política en condiciones iguales a las de los partidos tradicionales. Y fueron organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, CESUD-CB, las compañeras Bartolinas también organizadas, y también los compañeros colonizadores interculturales que también tomaron activa participación en la construcción de un mecanismo, de un instrumento político que permita a los sectores sociales poder ingresar a un proceso electoral. Porque ya un escenario de la partidocracia, de la representación de los partidos habituales y clásicos, había perdido protagonismo, había perdido presencia, había perdido fundamentalmente credibilidad. Y es por eso que emerge el movimiento al socialismo como un mecanismo para atender todas las expectativas, luego de haber transitado incluso un escenario en el cual la gestión 2003, estos sectores tuvieron activa participación en los movimientos de octubre que desencadenaron el 17 de octubre con la salida, la huida, el momento en el cual escapa Goni Sánchez de Lozada. Y ahí nos encontramos dirigentes universitarios, nos encontramos dirigentes gremiales en las movilizaciones, en las carreteras, en las calles, en el Alto, en La Paz, todos movilizados para poder defender nuestros recursos naturales. Año 2003. El año 2005 ya estamos a un día para poder recordar aquel proceso electoral del año 2005, cuando se pospuso incluso la elección, porque no debía ser el 18 de diciembre, ¿no? Si no me equivoco, era el 8 de diciembre el momento en el cual estaba señalado para el proceso electoral. Días más, días menos, ¿no? Puede ser que esté fallando la memoria. Pero el 18 de diciembre de la gestión 2005 ya viene un elemento novedoso dentro de la realidad política. El movimiento al socialismo, presidido por Evo Morales Ayma, como nuestro candidato a presidente, organizaciones sociales, el pueblo movilizado, tiene resultados absolutamente novedosos, porque en realidad en la historia política de Bolivia nunca se ha visto resultados de esta naturaleza, una victoria de manera tan contundente. Iniciado este proceso el 18 de octubre con la victoria del movimiento, 18 de diciembre con la victoria del movimiento al socialismo, se inicia un otro momento ya de la etapa electoral a la etapa de la gestión. Y en este momento, en la etapa de la gestión, se inicia un proceso para ir cumpliendo una serie de compromisos electorales y además necesidades del pueblo boliviano. Era inadmisible poder entender la administración pública sin recursos, habida cuenta de que teníamos una ley de capitalización que emergió en el primer gobierno de Goni Sánchez de Lozada, que había entregado los recursos naturales a manos extranjeras, y era imperativo poder ingresar a un proceso de recuperación de los recursos naturales, porque además el modelo económico, y esto va seguramente a ser objeto también de análisis cuando hablemos del presupuesto general del Estado, el modelo económico que planteó el MAS para aquel proceso electoral era el modelo social, comunitario y productivo. Y debía ser objeto de cumplimiento, y en consecuencia el 1 de mayo de esa gestión del 2006 se promulga un decreto supremo que es denominado Decreto Supremo Héroes del Chaco, que permitió la recuperación del dominio del Estado y del tema del excedente económico a favor de los bolivianos y las bolivianas. Y otras medidas interesantes también que seguramente van a ser objeto de análisis en el segundo punto, con relación a las modificaciones que se realizaron a la ley 1715, que ahora, el 28 de octubre también del año 2006 nos referimos a la ley 3545, la ley de reforma agraria. Luego inicia un proceso constituyente que ya dio origen a un nuevo modelo de Estado, a una constitución nueva que ya, tiene una serie de elementos que son virtuosos, porque reconducen a partir del artículo 306, si hacemos una revisión, hace un detalle muy
explícito con relación a cuál debe ser la conducta del Estado en la realidad económica de nuestro país. Con todos estos eventos, con todos estos logros políticos, es que tenemos que llegar hasta el año 2019, oportunidad en que exista una ruptura constitucional, nosotros señalamos, en virtud de todos los elementos que se activaron para poder no cumplir la constitución política del Estado y poder obligar a que el presidente de ese entonces, constitucional, pueda ser defenestrado, pueda ser alejado de la administración del Estado. Y tenemos a partir del noviembre de la gestión 2019 una serie de eventos en los cuales, a ausencia de Evo Morales, porque se encontraba allá en Argentina, tuvieron que ser nuevamente los sectores sociales protagonistas de la recuperación de la democracia. No otra cosa representan las movilizaciones de agosto de la gestión 2020, cuando ha sido el pueblo movilizado, no ha sido la exigencia simplemente de nuestro compañero y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, quienes lograron que Yanine Áñez tenga que garantizar el proceso electoral que dio origen a la presidencia de Luis Arce Catacora y a la representación de varios que en esta oportunidad tenemos la posibilidad de estar en condición de diputados o senadores. Fueron las organizaciones sociales. De la misma manera que el año 2005 fueron las organizaciones sociales que lograron por primera vez tener una victoria tan contundente, en la gestión 2019, la gestión 2020, fueron las organizaciones sociales que resistieron a un gobierno inconstitucional. Y fueron estas mismas organizaciones sociales, por un principio de responsabilidad, que se reunieron con el líder del movimiento al socialismo en diciembre de la gestión 2019 para ver la manera en la cual tendríamos que retornar al cauce democrático. Y es en esta oportunidad donde se hace una serie de evaluaciones sobre la coyuntura, las circunstancias y las condiciones en las cuales se encontraba orgánicamente el movimiento al socialismo. Iniciando un proceso electoral en la gestión 2020, en el mes de enero, febrero, marzo, iniciamos una serie de debates internos en el movimiento al socialismo para ver la pertinencia de qué compañero, porque lo que se señalaba en aquella oportunidad era que el movimiento al socialismo no tenía cuadros, el movimiento al socialismo con Evo afuera estaba defenestrado, los sectores sociales, las organizaciones sociales no tenían más opción política que inclinarse por Carlos Mesa u otro elemento de la política clásica. Y mire usted qué tan equivocados estuvieron. El movimiento al socialismo, luego de las evaluaciones que realizaron las organizaciones sociales, tuvo la posibilidad de ofrecer al pueblo boliviano candidatos como Choquehuanca, como Andrónico, como también nuestro compañero Luis Arce Catacora. Eva Copa no era ajena a la realidad también en aquella oportunidad, y otros compañeros que también venían de sus organizaciones y de sus regiones, y fueron instancias orgánicas. ¿Cómo podemos olvidar nosotros que venimos del movimiento al socialismo con una tradición y con un recorrido en la dirigencia también de nuestros departamentos, de nuestras organizaciones? ¿Cómo podemos olvidar, por ejemplo, eventos como los que se desarrollaron en Huanuni, cuando fueron un evento con la representación de todos los departamentos, de todas las organizaciones que discutían sobre cuál va a ser su candidato? Y ahí un poco yo voy a colisionar con la aseveración cuando señala que Lucho Arce era un candidato no con mucha musculatura política como para afrontar, ¿no? Es que teníamos que ver la pertinencia del momento político que se estaba transitando. No nos olvidemos que teníamos un Estado, teníamos un gobierno irresponsable en la administración económica, teníamos un gobierno que con las condiciones que estaba mostrando en los primeros meses de gestión, tenía la necesidad de nuestro candidato atender la preocupación del pueblo boliviano. ¿Y cómo no vamos a encargar las organizaciones y la decisión de Evo también encargar al hombre que fue
uno de los padres del modelo económico que ha ido dando resultados hasta la fecha. Más allá de las observaciones, de las críticas, de los pesimismos incluso que los hemos ido escuchando desde el año 2006, cuando se implementó este modelo económico, social, comunitario y productivo. Más allá de todas estas observaciones, menester la responsabilidad de los sectores sociales siempre ha estado vinculado a que tenga que brindarse el mejor hombre para salir del momento en el cual hemos ingresado producto de esta crisis política. Y es en virtud de esto que se confía en nuestro compañero Luis Arce Catacora como militante del movimiento al socialismo para que pueda ser nuestro candidato. Y vea usted los resultados. Han sido absolutamente contundentes. Ahora, entramos a un nuevo escenario. Un escenario en el que probablemente las contradicciones hagan prever de que se está partiendo el MAS, hay un quiebra, hay una ruptura. Claro, habitualmente han sido 14 años en los cuales hemos tenido una hegemonía. Pero no hemos transitado previo a estos 14 años momentos como la gestión 2019, la última parte, y toda la gestión 20 casi, en su totalidad, donde han tenido que los sectores sociales nuevamente abanderarse, ponerse en el hombro esta organización política y ponerse en el hombro la responsabilidad social que tienes con el pueblo. Y ahora, en la Asamblea Legislativa, lo que existe es eso. Hay representación de sectores que probablemente en alguna oportunidad no habrían tenido la oportunidad de ser parlamentarios, porque también es cierto, se quedaron firmes los que siempre estuvieron en segundo nivel de dirigencia, probablemente, porque los que estuvieron en primer nivel, sabemos, pues se fueron, ¿no? O sea, ministros como Juan Ramón de la Quintana, el otro ministro Romero, fueron los primeros en escapar, y eso es real. Romero no escapó. Tuvo algo de... Muchos de nuestros dirigentes, muchos de los que acompañaron a Evo, se fueron. Se pusieron a buen recaudo. ¿Quiénes fueron los que resistieron? ¿Quiénes resistimos en las calles? ¿Quiénes resistimos en las carreteras? Fueron los estamentos intermedios que hacían a la realidad política del movimiento al socialismo. Y ahora, esos estamentos intermedios ahora tienen representación en consejos municipales, tienen representación en asambleas departamentales y tienen representación y tienen presencia, no en su totalidad, pero en buena parte tienen representación dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ahora entendemos que no estamos en tiempos en los cuales todos tengamos que estar firmes en una sola dirección, sino tenemos que entender que debe existir una colisión al interior del movimiento al socialismo para mejorar el movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo, modelo 2006, dadas las condiciones que ya se han generado, ya se han logrado, necesita naturalmente ir remozándose. Y no es aberrante la situación que en este momento estamos viviendo. Es absolutamente natural porque se está retornando al escenario de la discusión, del debate, que nos obliga a muchos y obliga a muchos de mis colegas diputados y dirigentes también de los sectores sociales a poder contraponer sus ideas para que de esa manera mejoremos el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo en este momento no está en declive, está en un proceso de reestructuración, de renovar algunos objetivos. ¿Por qué? El movimiento al socialismo, en el momento en el que nace, y este es el principio que siempre va a ser un elemento de cohesión, todo militante del movimiento al socialismo, en la medida en la cual sea antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista, va a tener ese elemento de cohesión que en el momento que sea necesario va a tener que obligarnos a nosotros a tener que comulgar en una sola idea para aprobar leyes como el presupuesto general del Estado. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. Vamos a realizar una segunda ronda en el programa, pero vamos a solicitar a nuestros invitados reducir el tiempo de participación para ir cerrando algunas ideas, estableciendo algunas puntualizaciones. Don Marcelo Arequipa. Sí, gracias, José Luis. A ver, en mi primera intervención hablaba de la situación interna del oficialismo, es decir, de lo más próximo que tenemos, ¿no? A partir del mes de noviembre, sobre todo de este año, ¿no? Y claro, la segunda parte de este primer punto tiene que ver justamente con esto que dice el resurgimiento del PS1. Ahora, eso yo lo pongo de una manera bien concreta y bien ejemplificadora, si quieren, con un ejemplo bien claro.
el discurso del presidente cuando promulga la ley del censo. ¿Qué dice? Textualmente, ¿no? Textualmente. Sé que hay personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor al instrumento político, pero quiero decirles que soy un militante más del movimiento al socialismo. O sea, no abandona para nada su condición de militancia del movimiento al socialismo, y luego, por tanto, está estableciendo pues que en el caso de que hubiera una disputa política, una tensión y lo que fuera, él va a seguir en ese margen. O sea, no es el discurso, por ejemplo, que recuerdo que Eva Copa hizo de me salgo del MAS, no estoy ahí, pero digamos mis principios están cerca todavía del MAS. No, este es un discurso para decir no estoy fuera del MAS. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que va a empezar a venir hacia el 23 y especialmente el 24, ¿no? Si en un primer momento decíamos va a ser muy difícil que en la Asamblea Legislativa se tomen en cuenta debates sobre cuestiones, digamos, profundas o cuestiones, digamos, más estructurales. Si esto va a seguir así ese curso, no va a haber reforma electoral, en el sentido en el que las primarias van a estar vigentes, es decir, se va a tener que ir a las primarias electorales, sí o sí, el año 2024, y eso puede significar, de alguna forma, creo yo, o la forma en la cual el movimiento al socialismo puede encontrar una ventana de oportunidad tremendamente democrática, además, y además muy acorde a los tiempos que corren, porque vamos a suponer que existan 3 o 4 alternativas de candidaturas en las primarias. Y no hay mejor manera, y creo que es así lo hemos entendido en el país en la última década por lo menos, no hay mejor manera de resolver nuestros problemas y nuestras tensiones y nuestras disputas que en las urnas, no en las calles. Y entonces luego, por tanto, si la tensión y las discusiones van a seguir como están, yo creo que una muy buena salida para demostrar además esta idea de que primera ley de la historia política electoral que quiebra el MAS el año 2020. Sin el líder del partido, el partido deja de existir, la quiebra. Segunda ley que puede terminar por quebrar también el MAS. Hay un enmarque comunicacional bien grande instalado alrededor del MAS y del masismo en general, en decir que no es una estructura democrática, sino es una estructura que depende y obedece a una sola persona. Pues bien, ¿por qué no van a las primarias y por qué no se miden ahí entre varias candidaturas y lo resuelven en las urnas con su propia militancia? Creo que es la forma más sana y democrática de verdad de atender este tema, que es, digamos, uno de los temas importantes sobre quiénes van a ser los candidatos y demás, es justamente eso. Más allá de que en el estatuto del movimiento al socialismo también exprese ciertamente de que orgánicamente ellos decidirán la dirigencia y quiénes son los ejes centrales, el Pacto de Unidad y algunas otras organizaciones sociales son el eje central del movimiento al socialismo, sí, pero creo que no hay mejor forma de resolver de verdad este problema que justamente yendo a las urnas, es decir, apelando a la democracia electoral, ¿no? Creo que esa puede ser, digamos, una forma de intentar atender este tema. Y además, otra vez, yo también me sumo a la idea de que creo que absolutamente todas las organizaciones políticas en el país deberían estar viviendo lo que está viviendo ahorita el MAS. No sé si en el mismo tiempo y en el mismo momento, pero todas deberían estar viviendo lo que está viviendo ahorita el MAS por una razón muy simple, muy sencilla. Estamos viviendo hoy día mismo en el país un tiempo de transición política. Vamos a inaugurar un nuevo ciclo político el año 2025. Y un nuevo ciclo político, entendiendo la magnitud de lo que significa, van a ser 20 o 25 años de la política que va a venir de aquí en adelante. Un nuevo ciclo político reclama, pues, luego, por tanto, un proyecto político de Estado, un proyecto político de país. Y ese proyecto político de país, con el abanico que tenemos hoy día de actores de oposición política, hoy día, no va a ser posible llevar adelante. Hay una breve y una señal muy tenue que la dio en esta semana que acaba de concluir el señor Doria Medina con su idea de capitalismo, ¿no?
es una suerte de un tipo de capitalismo distinto que está queriendo implementar, a raíz un poco intentando recoger el espíritu, digamos, innovador o emprendedor más bien de Santa Cruz. Entonces es una señal todavía que es muy débil, me da la impresión, pero creo que de verdad, en definitiva, si las organizaciones políticas no están dispuestas a asumir, digamos, tensiones y complicaciones al interior mismas de estas, y eso pone a prueba luego lo que van a llevar al 2024 en las elecciones primarias, ¿qué van a llevar al 2025 en las elecciones generales? Yo creo que esto va a ser muy preocupante. Entonces, a ver, esto de lo del PS1 que lo hemos estado viendo en algunas noticias, en algunos y en algunos espacios de medios de comunicación, creo que termina siendo nomás como quien diría, digamos, en una lógica bien coloquial en Bolivia, falso afán, ¿no? Porque el presidente ya lo ha dicho taxativamente, yo soy un militante más del movimiento socialismo y voy a estar ahí dentro, ¿no? Ahora, ¿cómo se da esa disputa? Eso va a ser lo interesante, porque estamos en un laboratorio, creo, para Franklin y para mí, por lo menos yo así lo veo, es un laboratorio súper interesante de cómo se están configurando estas disputas que no las habíamos visto en la historia política de este país. Cuando empieza a chocar el partido de gobierno y el gobierno que pertenece a ese partido, en un contexto en el que además tienes ahí pesos políticos, digamos, bien potentes y bien fuertes, con ciertas diferencias, sí, pero creo que eso obliga ciertamente a una lógica de esfuerzo mucho más allá de lo que han venido haciendo, digamos, esa suerte de prejuicios de unos son así, los otros son así, y creo que eso ya no va a abarcar el análisis, es decir, más profundo y más consistente. Perfectamente. Gracias, don Marcelo Arequipa. Le pasamos el micrófono ahora a don Franklin Pareja para que pueda establecer algunas puntualizaciones, cerrando este primer punto. Gracias, José Luis. Bueno, es un poco complicado hacer hipótesis del MAS estando aquí al lado de un connotado diputado y además miembro del movimiento al socialismo, pero bueno, como ustedes están permanentemente en la noticia, diputado, vamos a tener más que hablar de ustedes, ¿no? Me voy a aguantar. ¿Cómo nació el MAS? Claro. Primero, no es que haya nacido el MAS, el instrumento político ha sido antes que el MAS. Ha sido un proceso de 30 años. Morales ha subido en la última recta. Antes que Morales estaba Felipe Quispe en tierras altas, estaba Alejo Vélez en tierras bajas y estaba en el Chapare Evo Morales. Pero Morales tenía una estructura poderosa de los cocaleros que devienen de los mineros. Y esos cocaleros mineros tenían dos cosas importantes que no tienen y la mayor parte de las estructuras no tenían. Primero, formación política, porque eso tenían los mineros de antes, la Filemón Escobar, en fin. El famoso Simón Reyes, en fin, ¿no? Aparte que la COP estatutariamente, siempre el secretario general tiene que ser un minero. Bueno, y segundo, aparte de formación política, tenían disciplina sindical. O sea, eran pues una máquina política poderosa y cuando se reconvirtieron a cocaleros, tenías un actor sistémico importante. Pero en la disputa por el liderazgo, finalmente ganó Morales y vean cómo era la estructura orgánica poderosa que Morales sacó casi el 100% de los votos en su circunscripción. Eso es pues tener una estructura política orgánica, disciplinada y con visión política. Pero no es Morales el alfa y el omega del proceso de cambio, si lo vamos a manejar en la nomenclatura actual. Él ha sido el elemento catalizador de la transformación y efectivamente el sistema político partidario se agotó y ahí vino lo que supuestamente tenía que venir cualitativamente a renovar las estructuras del país. Podríamos estar horas hablando, diputado, pero la justicia está peor que antes. Y la última línea de defensa de un Estado de Derecho es el sistema judicial, está peor que antes. La corrupción se ha disparado y además los volúmenes de dinero que han entrado al país nunca antes se han producido, ni en el siglo XX y todavía ahora. Y quizás no se vuelvan a repetir en décadas más porque ese ha sido un contexto extraordinario.
Cuando de forma recurrente siempre tratan de decir que la gestión del presidente Morales ha sido extraordinaria porque se han hecho cosas maravillosas, en fin, el obrismo es verdad, es tangible, hay más carreteras, más hospitales, hay más escuelas, ha habido bonanza, eso nadie lo discute. Pero no es lo que hay, es lo que se podía haber hecho con todo el volumen de capital que ha tenido el país. Es como si usted construye una casa con $100,000 y de pronto usted tiene $10 millones y construye 10 casas. No, pues, con ese dinero puede construir mucho más. Para empezar, cambiar la base, ampliar la base productiva y diversificar la economía. Por eso el modelo social, económico, productivo, comunitario, en mi criterio, es un gran fracaso, porque seguimos siendo un Estado de economía de libre mercado pura y dura, a tal punto que no es que han combatido las élites, sino que se han creado nuevas élites. Desde una perspectiva liberal, por supuesto, nadie puede criticar la prosperidad. Eso está bien para los que piensan que ganar mucho está mal visto y ganar una miseria es ser un gran revolucionario. No, más bien hay que alegrarnos de la prosperidad que han tenido muchos bolivianos. ¿Cómo? Ya podremos discutir por segmentos. El hecho de que haya, y esto Marcelo Arequipa dice, hay que demostrar en el partido el cuerpo, ¿no? La lucha política. Es verdad. Pero somos partidos autocráticos. O sea, Morales es el jefe y todavía maneja el partido. Por eso Morales está nervioso, porque ya le han salido contestones. Ya no le temen tanto como antes y tampoco le respetan como antes. Se ha deslegitimado. Y eso hace que sus ataques sean virulentos. Y eso hace que esté promoviendo aclamaciones. ¿Por qué? Porque no quiere ir a la competencia. Cada vez tiene más temor. El hecho de que surja el Partido Socialista 1, a mí me parece un bulo, un globo de ensayo, algo que quieren, porque si el señor Arce Catacora por ventura quisiera ir a las elecciones con el PS1, o sea, por favor, se hace mucho más raquítico de lo que hoy por hoy es, porque si no fuera la administración pública no es que tenga un gran liderazgo. Además que dentro del mismo movimiento al socialismo hay pues figuras. Y esto es claro, diputado. ¿Cómo pues en una fuerza política que tenía 2/3 de los gobiernos municipales del país, 225 gobiernos municipales de los 339 antes de esta última elección, tenía 6 de 9 gobernaciones, 2/3 de la Asamblea Legislativa, tenía 2/3 en todo, 2/3 de alcaldía, 2/3 de gobernaciones y 2/3 en la Asamblea Legislativa? Y no va a poder haber un dirigente que pueda tomar la posta. Eso es inexplicable, eso es inaceptable, y eso es Evo Morales, que se cree dueño del instrumento, cuando este es un instrumento de 30 años, y cuando usted dice, diputado, hay que conocer cómo es el MAS, por supuesto hay que conocer. Por eso mismo nadie se puede circunscribir a una figura teocrática, porque el proceso y cualquier revolución, usted sabe dialécticamente, no es un proyecto de una persona, es un proyecto colectivo. Ahí está la verdadera fuerza de cualquier proyecto político. Pero Morales lo que ha hecho es concentrar el alfa y el omega, todas las decisiones, y los ha relegado a todos y ha construido un muro de contención con sus atláteres para que nadie más tenga el derecho a aspirar el liderazgo. Eso es lo que ha surgido ahora. Ahora hay personas que reclaman tener mayor participación, son contestones, y eso no es ser contestón ni es ser irreverente, eso es democracia. Entonces, se está democratizando, en eso coincido con usted, diputado. Eso tiene que suceder en esta fuerza política. Tiene que dejar de ser egocéntrica o egodependiente. Tiene que ser una fuerza que se abra más y que tenga la capacidad de reciclarse o de remozarse, porque como está hoy por hoy es obesa, porque ha crecido mucho, y es gerontocrática, porque ha envejecido mucho. Entonces, en el arco histórico, esta fuerza política no tiene nada nuevo que ofrecer, y además tiene demasiados comensales, y ha hecho de la prebenda básicamente su modus operandi, y por eso han dejado de discutir los fundamentos primigenios que eran el del proceso de cambio. Para ir cerrando, está claro que internamente parece que hay una ruptura, pero además no es una disputa solamente de cruce, de hostilidad en términos de palabras.
hay denuncias, diputado, y denuncias duras y fuertes. O sea, que un exministro le diga que a un ministro actual es un narco, porque eso dijo el expresidente, eso no es poca cosa. Que haya diputados que denuncian corrupción y no le dan bola y no les da la gana de investigar, eso es demasiado grave. ¿En qué estamos realmente? ¿Qué es eso de que en el país hay cuestiones desestabilizadoras? Pues estamos ante un gobierno cuyo jefe de su propio partido está diciendo que hay problemas y parece que nadie quiere decir nada. Entonces, hay problemas en el oficialismo. La gestión está perturbada, pero no porque esté perturbada por el señor Evo Morales. No vamos a escuchar la gravedad de las cosas que está diciendo. O sea, estás indicando que hay protección al narcotráfico. Están demostrando, por lo menos poniendo en entredicho, la gestión interna con denuncias de corrupción. Y no se avanza nada, no se dice nada, y el presidente nunca sale a decir absolutamente nada. Y cuando el señor Evo Morales siempre hace mención a que hay que protegerlo al hermano Lucho, pero sus ministros pititas, sus ministros de la derecha, ¿y quién pues es el jefe de los ministros? Él ha sido presidente. ¿Ustedes creen que los ministros hacen lo que quieren? ¿Creen que son librepensantes? El ministro no mueve un dedo, si no es con anuencia del presidente. Y no hace absolutamente nada si no es con conocimiento y con consentimiento del presidente. Por lo tanto, lo que hacen estos ministros es lo que les permite hacer el presidente. Por eso los ataques son graves y por eso hay una fractura, por lo menos de momento, evidente, pero que viene con fuego cruzado, porque ahora en la mesa de discusión se han metido denuncias que son gravísimas y esto no puede quedar en la impunidad. Creo que las denuncias están develando el carácter realmente profundamente corrupto que puede estar realmente saliendo a la luz. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para finalizar este tema, diputado Juan José Jáuregui. Bien, en realidad se está tornando interesante el análisis que estamos realizando de la organización política más grande de la historia de Bolivia. ¿Para qué negar? Eso es lo agradable de compartir la mesa con personas maduras. Bueno, pero vayamos a entender cuáles son los efectos colaterales a la oposición del choque interno que está existiendo dentro del movimiento al socialismo. De manera muy ingenua, el bloque de oposición, cuando existe una colisión de ideas al interior del movimiento al socialismo, se pone en una posición cómoda de hacer palmas. Y no se están percatando que esta colisión, y les voy a explicar con algunos antecedentes más en qué beneficia al MAS, pero esta colisión está poniendo a la saga de la realidad política a las organizaciones de oposición. Está desplazando a los actores de la política clásica, está desplazando a los sectores de oposición. En este momento tienes una oposición inolora, insabora, incolora. No tiene ningún tipo de relevancia en este momento la oposición. Y lo que está ganando los titulares de los medios de comunicación es la colisión, que presuntamente estuviera generando un quiebre, una división del movimiento al socialismo. Y obviamente, yo en esto voy a rescatar, no he querido extenderme demasiado en la primera parte de nuestra intervención, y obviamente tenemos que retrotraernos a algo que está dentro de los principios del marxismo-leninismo, ¿no? Donde dice la acumulación cuantitativa para un cambio cualitativo. Es un principio, ¿no? Y lo que ha sucedido para que el MAS tenga presencia el 2005, el 2002 previamente, no ha sido pues algo emergente de manera espontánea, sino debemos también retrotraernos a los antecedentes de la resistencia de los sectores universitarios, mineros, en la década del 70, el golpe de Estado en 80, la recuperación de la democracia, la marcha por la vida. Ahí tenemos también eventos históricos que han ido formando la conciencia del pueblo boliviano, de los sectores más desposeídos, de los más empobrecidos. Una conciencia que al último ha tenido que emerger con una alternativa política. Y obviamente con esto tenemos que reconocer y confirmar la tesis que tenemos, que todos en el movimiento al socialismo somos soldados del proceso de cambio. No hay propietarios.
no tendría que haber propietarios, porque desde el momento en el que hemos ingresado, hemos abrazado este proceso, nos han enseñado que somos soldados del proceso de cambio y vamos a estar donde las organizaciones sociales consideren que somos útiles, y van a ser estas organizaciones sociales que en su debido momento van a tomar la decisión para decir quién va a ser el soldado que va a asumir la posta para postular a la presidencia. Eso es lo ideal. Ahora, que existan elementos colaterales que se pretendan activar previamente, bueno, es parte de la dinámica política, no nos vamos a espantar por eso. Pero lo que sí queda absolutamente claro, que en esta colisión que, entre comillas, estuviese generando una división o una ruptura del MAS, no pierde el MAS, está siendo desplazada la derecha, porque la derecha ya no tiene presencia dentro de la realidad política. Y es inadmisible pensar que un partido que no discute, que no tiene puntos opuestos, pueda tener vida para adelante. Es necesario que tenga que haber discusión, tenga que haber puntos opuestos para que pueda evolucionar una organización política. Lo contrario es pues una organización política estéril, muerta. Solo el camino, solo el cambio es significado de vida, solo el movimiento es sinónimo de vida. Por eso la categoría marxista hacia una organización política, movimiento. Por eso somos movimiento al socialismo. Estamos en una dinámica de movimiento permanente y de evolución permanente. Probablemente en algún momento de la administración de los 14 años, producto de nuestra mayoría parlamentaria, nos hemos estatizado en algunos escenarios discursivos, en algunos escenarios de debate. Sí. Pero ahora el golpe de Estado del 2019 ha ayudado a que en el movimiento al socialismo vuelva a emerger esa capacidad de refutar, contestar, proponer, que es lo más interesante. Y yo me voy a ir concluyendo la parte que nos entusiasma hablar del MAS y que seguramente quisiéramos tener más tiempo, con algo que ha dicho Perón, y usted debe recordar. Cuando a Perón le preguntan por qué se están dividiendo en el peronismo, y Perón responde: los peronistas, los justicialistas, somos como los gatos. Recuerden ustedes que los gatos caminan por los tejados y pelean. Los gatos ahí arriba, les escuchamos desde la acera pelear ahí arriba, pero ¿por qué están peleando?, se preguntan. Porque se están reproduciendo. Esas son las contradicciones. Hacen que seamos más y no menos. El MAS no está muriendo, se está reproduciendo en esas contradicciones. Estamos ganando mayores escenarios en los cuales podemos tener presencia política. Y creo que de aquí en adelante hay una nueva ruta de conducta al interior del movimiento al socialismo que va a caracterizar también la nueva conducta dentro de la Asamblea Legislativa, porque el debate ya no debe espantarnos. La contradicción interna del movimiento al socialismo no debe generar miedo, no debe generar incertidumbre, debe generar confianza en que ahora se están tomando decisiones con mucha más meditación, con mucha más y con democracia. Debate, contradicción y esa colisión que ha permitido que en cuestión de una semana tengamos que discutir en la Cámara de Diputados el presupuesto, y al último salió. Y también las mismas contradicciones permitió que una parte del movimiento al socialismo, de la bancada del MAS en diputados, no acompañe la ley de aplicación de los resultados del censo, y otra parte mayoritaria sí acompañe, a objeto de que tengamos que pacificar una parte del país, pero lo hicimos en acompañamiento de sectores también de oposición. Mire, esos son los nuevos escenarios, y también nuestros dirigentes nacionales deben saber admitir esta nueva realidad política. Perfectamente, le agradecemos, diputado Juan José Jáuregui. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con acciones de avasallamiento que se han registrado en nuestro país. En los últimos años ha ido cobrando notoriedad a este tipo de acciones, producto de precisamente la toma de algunos predios, tierras, de fundamentalmente sectores de los interculturales, y es necesario establecer cuáles son las respuestas, la postura que tienen las autoridades judiciales, sobre todo,
las del Ejecutivo, cómo están actuando sobre este tema estos denominados sectores sociales de los interculturales. Vamos a empezar con usted, don Marcelo Arequipa, una recomendación. Vamos acelerando el tiempo de participación a nuestros invitados especiales. Adelante, don Marcelo Arequipa. Muchas gracias. Yo creo que hay aquí en el tema de la tierra, sin duda, un asunto sumamente importante porque tiene que ver justamente con otro de los recursos que generan, digamos, producción y generan también ingresos en gran medida, sobre todo en la parte del oriente del país. Y como es un tema de disputa, el tema de la tierra y el tema del espacio mismo, si nos dijeran a nosotros, digamos, lo de la ordenanza municipal que se abrogó un par de días atrás por el tema del espacio justamente inmobiliario y en el oriente por el tema de las tierras, creo que este asunto no escapa pues a la disputa que hay, pero una disputa además, creo yo, bien complicada en términos de la expresión de la violencia. No estamos hablando por eso en este caso, de solamente digamos una disputa política, una disputa, digamos, de un conflicto social, ¿no? Estamos hablando de algo que ha ido escalando en el nivel de la violencia y que creo que no puede ser permisible, ¿no? Es decir, no es permisible. Ahí hay una incógnita, que a mí siempre me ha llamado la atención en relación al tema de la tierra y es el famoso Tribunal Agroambiental, digamos, en el Constitucional, ¿no? Es decir, el trabajo que puede tener de verdad, porque siempre escucho, por lo menos en las intervenciones que solía seguir a nuestro ministro de Justicia respecto de cuál es la carga procesal que maneja el Tribunal Agroambiental, digamos, realmente, digamos, es ínfima, por no decir cero, ¿no? Y creo que ahí, de verdad, hay una gran oportunidad también para abrir en realidad el espacio de acción del Tribunal Agroambiental para poder también tener, si quieren, digamos, un punto de acción sobre este tema. Que no sea solamente, digamos, la Fiscalía y la Policía la que esté metida en este asunto, sino también que la vía constitucional sea la que pueda refrendar la idea de que la propiedad privada se debe respetar, ¿no? Creo que es un principio bien importante. Sí, más allá de que nos guste, digamos, la etiqueta de terratenientes, etcétera, esas etiquetas que se ponen, más allá de eso, creo que se debe asegurar el respeto de la propiedad privada y del uso de esa propiedad privada en términos de lo que significa, digamos, una producción económica, porque entiendo que por lo menos la tierra de los Kim que los señores Kim que han sido avasalladas en Santa Cruz, produce, pues, digamos, tiene, digamos, una función económica, ¿no?, específica. Y no se puede atentar contra eso tan libremente y abiertamente, además. Afortunadamente, después de que este tema se instala en la opinión pública, se hace de verdad, digamos, una suerte de agenda mediática, recién un poco se pone las cartas ahí sobre la mesa y las acciones concretas, y pues ahí ya hemos visto que tanto desde el Ministerio de Desarrollo Rural como desde el Ministerio de Gobierno a través de la Policía, pues actuó un poco para poner orden en este tema. Ahora, decía hace rato del Tribunal Agroambiental y creo que ahí probablemente algo en acompañamiento puede ayudar nuestra Asamblea Legislativa para poder introducir ciertos candados para resguardar y salvaguardar justamente, digamos, una adecuada distribución de la tierra, pero además, digamos, una adecuada digamos, protección a la propiedad privada, otra vez sobre este tema, porque no es un asunto que ayer o antes de ayer haya salido con este escándalo del avasallamiento a la tierra de los Kim, sino hace meses atrás ya habíamos visto en Guarayos, en otras tierras en el oriente, de la misma forma avasallamiento a esas tierras. Y si no se pone control ahí, pues el nivel de delincuencia, el nivel de violencia puede ir escalando mucho más. Creo que ahí esto pasa ciertamente de verdad por ponerle más candados institucionales justamente a este asunto y salvaguardar justamente el hecho de que quien quiera producir la tierra y la quiera producir en términos económicos para generar ingresos, pero además para generar recursos al departamento, debería ser bienvenido.
¿no? Y debería ser acompañado, ojo, por un actor más, la Gobernación de Santa Cruz. Yo no he visto, digamos, acción concreta desde la Gobernación de Santa Cruz sobre este asunto, al margen de que no sea necesariamente su competencia específica de la Gobernación, pero creo que ahí de verdad el acercamiento al que está obligado el gobernador de Santa Cruz con el nivel central del Estado es un acercamiento de diálogo y de coordinación, más allá de reclamar mediante su Twitter de la acción avasalladora de los policías y de quienes están ahí. Más allá de eso, creo que el gobernador de Santa Cruz tiene una tarea importante en términos de gestión pública, de empezar a coordinar acciones concretas para justamente salvaguardar los intereses de los cruceños que están explotando la tierra y que están produciendo y que están generando ingresos en Santa Cruz. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra al politólogo también, don Franklin Pareja, para hacer referencia a este segundo punto del programa. ¿Qué se puede destacar? ¿Qué es lo más relevante para resaltar precisamente a la audiencia de Panamericana? En este punto, creo que estamos ante un problema de colosales proporciones que ciertamente nos tiene que preocupar a todos los bolivianos, porque el avasallamiento se está convirtiendo en un modus operandi absolutamente delincuencial, cuya acción y reacción, particularmente de la estatalidad, es lenta y pareciera que inclusive en algunos casos podrían estar coludidos. No es de recibo que haya acaparamiento de tierras por parte de grandes latifundistas. Eso no es aceptable en un país cuyo origen y uno de los problemas estructurales es precisamente la tierra. Si un problema central y vertebral tiene Bolivia, se llama tierra. Tampoco es de recibo que se produzcan avasallamientos de tierras fiscales. Y tampoco es admisible que haya avasallamiento de la propiedad privada. En todos los casos la cosa está mal, porque el acaparamiento de tierras de forma abusiva, la dotación que se ha realizado de forma amañada de cantidades inmensas de tierra en el país para pequeños grupos, eso por supuesto que no es defendible. Pero el hecho de entrar ahora a una lógica de que me entro a esta tierra porque me corresponde o porque estoy luchando contra el sector empresarial, que los latifundistas o que los croatas, que los yugoslavios, etcétera, tampoco es de recibo. Porque estamos creando una patología social donde en nuestro país la gente va a empezar a tomar las cosas por la fuerza y no estamos dando la señal de tener un Estado que tenga una capacidad coercitiva y una autoridad que haga con sentido de oportunidad respetar. Estos avasallamientos no son una cuestión casual, ni tampoco son una cuestión espontánea. Y en muchos casos ni siquiera es una cuestión vinculada a personas que están en la indigencia o en la desesperación. Son grupos organizados, armados, que planifican y que parece que reciben la tolerancia de la estatalidad que no interviene, y por eso hemos tenido 50 días de no intervención en el caso del avasallamiento de una propiedad de una familia coreana en Santa Cruz. Pero en este preciso instante, en Guarayos, hay una propiedad, Tinku 3 Curichi, que también ha sido avasallada. Hace poco se ha avasallado, o en el caso de las Londras, donde han secuestrado policías, han secuestrado y golpeado periodistas y la gente que ha ido, y eso ha quedado absolutamente en nada. ¿Cuál es el mensaje? Este es un mensaje, pareciera que no hay Estado. O sea que aquí la gente puede hacer lo que le da la gana y no hay sanción. Recién han intervenido después de más de un mes y con el mensaje todavía hasta paradójico, ¿no? No vamos a permitir el avasallamiento, cuando ya lo han permitido durante mucho tiempo, y lamentablemente esto no funciona
si no hay una red que implique o que involucre avasalladores, fiscales, policía, jueces, INRA, ABT. Porque es una pena, pero en nuestro país se han constituido enclaves territoriales que trafican con madera, que trafican con minerales, que hay narcotráfico, hay protección a una cantidad de hechos y delitos que no se sancionan. Y entonces pareciera que somos un país sin autoridad, tierra de nadie. Los mineros cooperativistas auríferos están destrozando zonas protegidas en el Madidi, en el norte paceño, y nadie le pone el cascabel al gato. Están envenenando los ríos, lo propio en Potosí, y todas estas cosas son avasallamientos. El ir y entrar y avasallar un área protegida es un acto absolutamente también de avasallamiento, y la señal es que nadie le pone absolutamente ninguna firmeza para ponerle un alto a este tipo de situaciones. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es que no hay seguridad jurídica. Y si tú quieres apostar a crear un clima fértil para la reactivación, el primer requisito sine qua non es generar condiciones que den y proyecten seguridad jurídica. Pero no tenemos seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en su sano juicio si las propiedades son avasalladas con la permisividad y con una ausencia total de Estado? Hoy estamos viendo esto en el oriente, pero esto también ya está sucediendo en Cochabamba. Y si las señales son no intervención en tiempo de oportunidad, con tiempo de oportunidad, con sentido de oportunidad y con la firmeza, esto se va a replicar. Entonces, al final se está convirtiendo en una guerra por la tierra. ¿Y el INRA? ¿Cuál es el rol que juega? Todos los procesos de saneamiento de tierras pasan por el INRA, pero estamos viendo que en Santa Cruz el INRA definitivamente tiene un accionar tan poco transparente que en tiempo récord acreditan, titularizan y sanean algunas extensiones territoriales y otras no, dejan en el absoluto limbo. Ese problema hoy por hoy está empezando recién a surgir, y si no se le pone con sentido de oportunidad un freno a esto, estamos prácticamente en un problema que está abriendo las compuertas al avasallamiento, al saqueo, a la existencia de milicias armadas, y se va a crear, y el Estado al final va a ser rebasado. El gobierno del presidente Arce Catacora tendrá pues que entender que esto se le va a salir de control, se le va a salir de las manos. Y no tenemos lamentablemente en el país dos cosas para que se cumpla la ley. Para que se cumpla la ley en cualquier país del mundo se necesita dos recursos críticos. El primero es una sociedad culturalmente apegada al cumplimiento de la norma, y el segundo es una fuerte capacidad coercitiva. O sea, o cumples de buenas o cumples de malas, pero cumples la ley. Aquí en Bolivia no tenemos ni lo uno ni lo otro. Y estas señales que están entrando a ser parte de una lógica de funcionamiento corporativo, de organizaciones que aparentemente con el título de que estoy procediendo porque no tengo dónde, no tengo cómo, el acceso es restringido, que los extranjeros, en fin. No, ese no es el mecanismo. Estamos destrozando todas las condiciones para crear un clima estable, un buen clima estable, que permita que los bolivianos tengan seguridad pues de lo más sagrado que tienen, que es el esfuerzo de toda su vida, su propiedad privada. Creo que es la peor señal que avasallen y que no se intervenga con sentido de oportunidad. Y esto realmente puede crecer de una forma tan gigantesca y colosal que estamos ante los prolegómenos de una guerra por la tierra. O se para esto con la firmeza que se requiere, o las consecuencias van a ser realmente muy peligrosas. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice usted, don Juan José Jáuregui, tomando en cuenta lo que ya se ha mencionado y también los peligros que puede conllevar esta práctica, el tema de los avasallamientos? Adelante. Bien, muchas gracias. En realidad,
Creo que el tiempo nos va a quedar corto para hablar del tema avasallamientos, de los mecanismos que tendrían que activarse conforme a la ley 3545, o de los mecanismos que están pendientes de que puedan ser activados de manera pertinente conforme a la ley que sanciona los avasallamientos, que ha sido aprobada y promulgada en la gestión 2013, que es la ley 477, ¿no es verdad?, donde se incorporan tipos penales y sanciones también que no son nada benevolentes, ¿no? Pero penosamente es que no es un escenario novedoso. A partir de la reforma agraria del 53 ha existido un tráfico de tierras, en unas oportunidades apadrinado por el Estado y en otras oportunidades de manera subterránea, como ahora se está observando. No podemos desconocer que pasó la reforma agraria y fue el tráfico de tierras predispuesto por el Estado y por el gobierno de ese entonces, que generó grandes propiedades, y no solamente propiedades agrarias, sino propiedades que estaban muy cerca de las manchas urbanas, que se convirtieron en tierras de engorde y que también han traído una serie de problemas, no solamente en el escenario agrario, sino también en el escenario de las ciudades, ¿no? En Oruro tenemos problemas así, a familias que se dotaron de tierras con más de 1020 hectáreas, ¿no? Y ahora son urbanizaciones, y no es novedoso poder conocer que la tierra siempre ha sido un mecanismo de enriquecimiento, y tampoco vamos a justificar, ni menos vamos a pretender distorsionar las conductas ilegales que se están perpetrando ahora en no solamente Santa Cruz, porque el informe que se tiene del gobierno es que también Santa Cruz obviamente es el departamento que tiene mayor cantidad de este tipo de ilícitos que se están cometiendo, avasallamiento, pero también está Cochabamba, está Beni, incluso está Potosí, como emplazamientos en donde se estuviese procediendo de esta manera ilegal. Yo creo que, y en esto voy a también compartir en algo su propuesta o su observación, en el sentido de que necesitamos poder activar los mecanismos que el Estado tiene para poder lograr que tenga que darse con los culpables de esta comisión de estos ilícitos, y no fundamentalmente por un tema de afinidades con uno u otro sector, sino fundamentalmente por cumplir lo que la Constitución Política del Estado dice. El artículo 293, por ejemplo, de nuestra Constitución, ¿qué es lo que dice? El Estado reconoce, protege, garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra. Pero también hay algo cierto. El artículo 297 reconoce: el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o función económica social para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Cuando habla de función social, se refiere a las pequeñas propiedades, y la función económica social ya se refiere a las medianas y a las grandes propiedades. Y también es cierto que ha habido oportunidades no muy lejanas, hace 2, 3 años atrás, gestión 2020, se ha procedido a instrumentalizar el Instituto Nacional de Estadística con fines de conceder favores políticos en la gestión de la señora Yanina Áñez, con la titulación de ¿cuánto? A ver, un dato que acabamos de encontrar: 760.750 hectáreas con títulos emitidos en menos de un año. Y esto obviamente tiene que ser también objeto de investigación, y tiene que ser objeto, entiendo que el Ministerio del Ramo y el INRE ya han activado los mecanismos ante el Tribunal Agroambiental para anular estos títulos. Y vea también usted y observe también, los gentiles radioescuchas, que existe una complicidad por parte de la Gobernación y el Comité Pro Santa Cruz para impedir que se puedan anular estos títulos anómalos, que incluso estuviesen excediendo los preceptos constitucionales del límite de la propiedad agraria. Fueron concedidos incluso en número mayor a los 5.000 que permite la Constitución Política del Estado.
Entonces hay una serie de elementos que sí ahora se están visibilizando cuando existen un grupo coordinado, articulado, incluso motivado seguramente y hasta privilegiado con información que está ingresando a propiedad privada, que sí es absolutamente deleznable, absolutamente reprochable Y sancionable. y obviamente la ley 477 sanciona este tipo de delitos penales con entre 3 y 8 años. Pero también existe por el otro lado, aquellos que en este momento en Santa Cruz están observando esto, también están resguardando a aquellos privilegiados que tuvieron la oportunidad de dotarse de tierras de esta naturaleza. Creo que el tema es amplio. Tenemos la normativa, existe el Código Penal, existe la Ley 477, existe el Tribunal Agroambiental para anular títulos, pero ¿qué es lo que está fallando probablemente? Es la celeridad con la que se activan estos mecanismos para que pueda resguardarse y garantizarse la propiedad privada. Así como existen buenos ciudadanos que invierten en hacer industria agrícola, también existen malos ciudadanos que están haciendo engorde de tierras y que están simplemente privilegiándose de los mecanismos administrativos que permiten que se activen los procedimientos agroambientales y evaden, y eso también es real. Existen algunos malos funcionarios, no vamos a hablar del gobierno, no vamos a hablar del MAS, pero existen algunos malos elementos dentro del INRA que no hacen una pertinente aplicación de los contenidos de la 335-45. Hemos visto una serie de arbitrariedades que se han ido cometiendo y que en su momento han afectado la propiedad privada. Y lastimosamente esto debe ser objeto de sanción, que sea un ejemplo para que no pueda suceder en adelante. Bien, bien, muchas gracias. Le damos al diputado Juan José Jáuregui. Vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Si quieren hacer algún apunte sobre el segundo punto, lo pueden hacer en su turno. Pero reiteramos de lleno el último punto que tiene que ver con el presupuesto general del Estado y el rol que ha jugado la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en diputados como en senadores. Se ha producido el trabajo correspondiente y se ha viabilizado en estos dos escenarios, tanto en diputados como en Senado, el presupuesto general del Estado 2023, pero dejan algunas referencias. Se ha mencionado que hubo una especie de negociación entre los dos bloques, tanto de evistas, dice, como de arcistas, porque cuestionaban inicialmente el documento, pero al final no se movió ni una sola coma. Entonces la negociación partió por otro lado. Por lo menos esa es la interpretación de los sectores de oposición. Y por la premura del tiempo, asignar simplemente por lo menos a 6-7 minutos por participación en esta última parte. Don Marcelo Arequipa. Creo que en realidad este tercer punto, José Luis, tiene relación con el primero, ¿no? Con la situación interna del oficialismo, ¿no? De lo que hemos hablado al principio en el programa. Y claro, a ver, este es un asunto que es bastante curioso. Hace rato Franklin lo decía y creo que lo puntualizaba bien en el siguiente sentido. De repente yo veo un diputado como el diputado Héctor Arce diciendo: vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Vamos a empezar a fiscalizar. Las cosas no pueden salir tan rápidas como salían antes, ¿no? O sea, son mensajes así textuales que decía, y uno pensaba, pero ¿de verdad van a empezar a trabajar ahora? Entonces es como que la gran novedad claro, es como que se estaría confesando más o menos que no trabajaba antes, o sea, y entonces ¿qué pasaba? ¿No? No cumplían su misión institucional. Claro, entonces uno decía, pero ¿qué clase de mensaje es este que dice, pues de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar, y vamos a empezar a trabajar, pues claro, porque nos estamos peleando aquí adentro, digamos, ¿no? Y no es por otra cosa. Por eso decía hace rato, hay una disonancia bien notoria entre lo que son nuestros representantes, es decir, nuestros legisladores y la población. Y este es un dato que no es un dato menor, ojo, es decir, en la medida en la que los ciudadanos se sienten menos representados por sus respectivos representantes, y estos además no generan ningún lazo de conexión
con los representados, es decir, entre gobernantes y gobernados, pues la brecha se va acentuando cada vez más, y el descrédito además y la desconfianza institucional que se tiene sobre la Asamblea es mucho menor que la confianza que se tiene, por ejemplo, sobre las Fuerzas Armadas. Si uno ve, digamos, las encuestas de percepción de opinión pública a nivel regional, uno se da cuenta que la percepción de confianza que uno tiene como ciudadano con las Fuerzas Armadas es muchísimo más alto que lo que se tiene con la Asamblea Legislativa, con los congresos. Prueba de eso es un poco lo que pasa en el Perú. La gente no estaba esperando, después del anuncio del expresidente Castillo, no estaba esperando para ver qué pasaba en la Asamblea Legislativa, sino estaba esperando, y los medios de comunicación estaban esperando para ver qué decían y qué hacían las Fuerzas Armadas y la policía. Otra vez, no porque actúen, digamos, de manera antidemocrática, saboteen las cosas, no, sino porque son un actor que realmente definen también la política al final, y porque la gente tiene mucha confianza en esas instituciones. Ahora, deberíamos reflexionar justo sobre ese tema, es decir, en el fondo, ¿por qué la gente no tiene confianza? Y con esas declaraciones, con la declaración que decía hace rato de un diputado oficialista, creo que pues eso refleja en gran medida, ¿no?, el hecho de que no se trabaje. O del otro lado, cuando se eligió el defensor del pueblo, los diputados de Comunidad Ciudadana asumiendo que efectivamente se habían ido de fiesta a Santa Cruz y que por eso, digamos, habían abandonado y no habían estado presentes en la sesión, y luego por eso ahora iban a empezar a trabajar. Ahora sí resulta que iban a empezar a trabajar, y iban a trabajar fuertemente porque la ley del censo saliera, ¿no?, como si ellos fueran los abanderados, y además trabajaron tanto que salieron 6 proyectos, creo, desde la oposición, ¿no?, es decir, como 5 o 6 proyectos distintos además, ¿no? Demasiado trabajo, no diría. Pero otra vez, ese es un asunto que me lleva a este tema de la dinámica que nos ha reflejado el hecho de haber una fricción en un primer momento entre el gobierno y el partido, y que ha terminado nomás teniendo, digamos, un resultado que creo que es un resultado que genera cierto consenso. No sabemos en el fondo, digamos, los detalles del consenso, pero digamos hay un resultado que era aprobar ese presupuesto, ¿no? Ese era, digamos, el objetivo final, ¿no? En el medio hubieron, digamos, algunas negociaciones seguramente, y lo que decía hace rato, es decir, para una parte de la oposición en este país, un acuerdo sobre este tema es malo, pero un acuerdo sobre el tema del censo era bueno. Entonces hay una contradicción, una disonancia ahí bien curiosa en términos de cómo opera, digamos, la aspiración democrática que uno tiene, ¿no? Son estudios de caso, creo, ya en sí mismos, el tema de la ley de aplicación de los datos del censo y el tema de la ley del presupuesto general del Estado, son estudios de caso ya en sí mismos, porque lo que vamos a ver en adelante van a ser otros estudios de caso también bastante curiosos. Van a ver cuando empecemos a debatir otro tipo de temas el siguiente año, van a seguir siendo estudios de caso en sí mismos, todos absolutamente, y en su propia dinámica, ¿no? Y eso va a ser súper interesante de un poco develar también por dónde va la correlación de fuerzas, ¿no? Esa famosa palabra que se dice en las aulas de la universidad, ¿cuál es la correlación de fuerzas que tienen las organizaciones políticas, ¿no? Eso va a develar, pues, en definitiva, según las coyunturas, quién tiene más fuerza y quién tiene, digamos, un poco menos de fuerza, pero un poco eso es para la precisión más coyuntural, no para la precisión, creo, en el fondo del asunto. Gracias. Muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a don Franklin Pareja para que haga referencia a este punto. Si quiere hacer puntualizaciones del segundo, lo puede hacer. Este tema del presupuesto, cómo se ha visto el trabajo en la Asamblea. Tiene 6 o 7 minutos, por favor. Bien. De hecho, hace un momento estábamos hablando sobre la norma que inclusive establece sanciones a quienes realizan actos de avasallamiento, que además está tipificado en el Código Penal. No obstante, recientemente la fiscal en Santa Cruz lo que ha hecho es tipificar los delitos como detención por delitos ambientales, ¿no?, por daño a los acuíferos, cuando estamos viendo acciones que tienen que ver directamente, precisamente con una forma pues totalmente brutal y violenta de entrarse a la propiedad privada. Entonces, eso ya nos muestra
que sospechosamente, como siempre, nuevamente la justicia haciendo de las suyas. O están descafeinando este problema, que no tiene, que efectivamente un agravante sería el tema de los delitos ambientales, pero lo cierto es que se han entrado y han avasallado la propiedad, han golpeado a los dueños, han secuestrado personas, han golpeado a autoridades, periodistas, y eso no está dentro de la tipificación de delitos. Yo creo que afortunadamente ahora, diputado, ustedes pueden hacer la fiscalización. Creo que todos los mecanismos de fiscalización deberían activar, como usted mismo dice, hay que activar los mecanismos existentes. Bueno, pues sería realmente fantástico que fiscalicen y además que vean y fiscalicen al INRA. Porque los datos que usted hace mención son importantes, porque estamos viendo que siempre tratando de favorecer a grupos privilegiados a través del INRA, ¿para qué? Para dotarse de tierra. Pero que esto es desde las calendas griegas en nuestro país. Y nadie realmente afronta el problema, y cuando supuestamente se tenía que afrontar el problema a través de un saneamiento y una redistribución con algunos criterios y algunos parámetros razonables, pues nuevamente haciendo de las suyas en el INRA, porque nuevamente hay una total discrecionalidad en la forma en la que operan. Por eso yo creo que hay que realmente casi intervenir en el INRA, porque esa es una institución que no carece de la más mínima credibilidad, y todos los grandes problemas finalmente caen ahí. Bueno, a ver, vayamos al tema del presupuesto. Por razones de tiempo no hay mucho realmente, no hay la posibilidad de hacer una explicación muy técnica al respecto. ¿Yo cómo voy a enfocar este tema? El presupuesto es la máxima expresión de que en Bolivia no se cumple la Constitución con respecto al régimen de autonomías. Bolivia es un estado con autonomías desde el año 2009 a partir de la promulgación, y la autonomía se expresa en dos cosas, para hacerlo simple: en la desconcentración del poder y en la descentralización fiscal, o sea, platita y poder, son las dos cosas. Y no es suficiente a través de la ley marco de autonomías darles competencias, sino cuántas competencias se pueden asumir. Y como las competencias se asumen con recursos, por eso básicamente todos los gobiernos subnacionales, todas las universidades están condicionadas a las transferencias. Te portas mal, las transferencias no te van a llegar o te van a llegar con retraso. Y esa es una de las razones, aparte de la política o de la afinidad política, por qué muchos no se quieren hacer mala sangre con el gobierno, porque desde el Ministerio de Economía te pueden cerrar el grifo si estás en plan contestón o si estás en plan crítico. No existe todavía la maquinaria autonómica puesta en marcha, y como no ha funcionado o no se ha dejado funcionar el régimen de autonomías, están absolutamente tuteladas. Por eso empiezan a surgir estas ideas del federalismo, pensando que esa es la panacea y esa es la respuesta, cuando en el fondo lo único que tendríamos que hacer como primer paso es cumplir pues lo que dice la Constitución, hacer un pacto fiscal verdadero, no permitir que el gobierno nacional concentre casi la totalidad de los recursos, y finalmente que los gobiernos los gobiernos subnacionales empiecen a tener un vigor que permitiría dos cosas: un desarrollo local integrado más efectivo, porque quienes conocen la realidad de su departamento, de su municipio, son pues las autoridades cercanas al lugar. Y segundo, permitiría el surgimiento efectivo de liderazgos regionales, tanto que hablamos que en este país no hay líderes y todo eso es una total falsedad. Pero no puedes o no se permite que surjan líderes, que haya un andamiaje autonómico vigoroso, que haya mejores niveles de desarrollo, que además se establezcan parámetros de competitividad si no tienes la posibilidad de autodeterminación. La cualidad gubernativa es otro de los elementos que en Bolivia no funciona, pero si tuvieran cualidad gubernativa y si hubiera vocación autonómica, otro aspecto que no existe, tampoco podrían desarrollar, porque el presupuesto está diseñado de tal forma que no permite que las autonomías finalmente empiecen a funcionar. Ahora, podrán decir desde el gobierno:
Pero pues ese 84% que nosotros manejamos como gobierno nacional es precisamente para distribuir a todos los sectores, porque salud se lleva la gran torta, educación se lleva otra, pero eso también es falso, porque una gran cantidad de esos recursos se va a presidencia, se va a defensa y se va a gobierno. Y las políticas sociales que son más importantes no tienen la priorización como debería ser. Entonces, en consecuencia, esto del censo tiene que ser el punto de partida para definitivamente entrar en la discusión del pacto fiscal. Y el pacto fiscal va a redefinir la composición y la estructura presupuestaria, y a futuro eso tendría que ser parte del funcionamiento del andamiaje autonómico, no para Santa Cruz, para todo el país. Pero si estamos en esta lógica hiperpresidencialista e hipercentralista, estamos sofocando el desarrollo en el país, le estamos dando poderes ilimitados al centro, es decir, al gobierno nacional, y no estamos permitiendo un desarrollo integral, que es lo que básicamente necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Pareja. Avanzamos. En este último punto de diálogo en Panamericana le damos la palabra al diputado Juan José Jáuregui para que haga referencia al estilo, además protagonista de lo ocurrido en el trabajo legislativo. Reiteramos, en una primera instancia en diputados, luego en el Senado, ¿no? Ahora no se cambió nada del proyecto inicial que presentó el Ejecutivo. Sí habrá habido algún cambio, él nos va a dar cuenta precisamente de este tema y sobre todo cómo se entiende esa labor del legislativo. Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Muy bien, José Luis, vamos a tratar de sintetizar sin dejar de lado algunas apreciaciones de nuestro amigo Franklin. Primero, no vamos a repudiar también, hay que ser también muy justos con el trabajo que ha ido desarrollando el INSA a la fecha. Así como existen defectos en el trabajo que han desarrollado, también existen muchos méritos. El Consejo Nacional Agrario en su momento no tuvo la eficacia para poder administrar las tierras. Muchos de las irregularidades que existen en la dotación de tierras en la década del 60, 70, emergen del Consejo Nacional Agrario. Y en el procedimiento que se sustancia conforme a la 3545 como documento histórico base para resguardar la propiedad, están aquellos documentos que son objeto de observación que han sido emitidos por el Consejo Nacional Agrario de aquella oportunidad. Es decir, el defecto no solamente viene en el trámite que a la fecha se sustancia. Muchos de los procesos de nulidades y anulabilidades que se realizan ahora conforme el procedimiento agrario están básica y fundamentalmente cimentados por las irregularidades que se cometieron en el Consejo Nacional Agrario. Porque no se hacían actas de colindancia, conformidad del colindancia, no se hacía. ¿Consejo Nacional Agrario o el INE? No, déjeme concluir pues la hipótesis, ¿no? A la fecha existen muchos conflictos que no han permitido sanear al 100%, producto de que existen documentos anómalos. Existen muchos conflictos que se han ido focalizando en virtud de que no tenían documento estas tierras y pueden ser objeto de que puedan ser avasallados. También no es el único elemento, estoy hablando de un solo elemento. También el hecho de que no se ha concluido el proceso de saneamiento. ¿Y por qué? Porque dentro de la práctica del trabajo que realiza el INSA han primero detectado cuáles son los emplazamientos, las tierras que no tienen conflictos sobre posicionamientos, ese tema. Y se ha avanzado hasta el 87% al momento, hasta el año 2021, en proceso de saneamiento. Hay un 13% pendiente en saneamiento con predios que están focalizados como predios en conflicto. Y estos son algunos de los predios que están siendo objeto de avasallamiento. Solo para el dato, para la información. Ahora, el presupuesto general del Estado. Se ha iniciado un tratamiento que ha ido cumpliendo todos los procedimientos que la Constitución Política del Estado también señala. El 158 de la Constitución Política del Estado dice 60 días antes, por lo menos tiene que ser remitido a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Este hecho se ha cumplido. El 31 de octubre se ha enviado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. Dentro del plazo que se concluye el 31 de diciembre es que se ha iniciado un tratamiento que sí evidentemente ha tenido algunos
malos entendidos, algunas distorsiones en comprender cuál es la función de la Asamblea Legislativa con relación al tratamiento del presupuesto. Algunos de los colegas, y esto le voy a ser muy sincero, algunos de los colegas entienden que como ya llegó a la Asamblea, a la Cámara de Diputados, podemos hacer dibujo libre del presupuesto general del Estado. Y eso es una arbitrariedad. El presupuesto general del Estado no es otra cosa que la compilación de los POAs de las entidades territoriales autónomas o de los presupuestos, también es lo mismo, es sinónimo, POA o presupuesto, de las universidades, de las gobernaciones y de varias instancias y entidades que administran los recursos de los bolivianos y de las bolivianas. Y lastimosamente, miembros de oposición, algunos compañeros también de la opción política que represento, han distorsionado y han pretendido modificar lo que ya estaba preestablecido, y eso no sucede porque la redacción de el artículo 158 es muy precisa y es taxativa, es imperativa. Te dice aprobar el presupuesto general del Estado. Es distinta a la redacción del numeral 3 del mismo artículo, donde hace donde señala otro tratamiento para los proyectos de ley ordinarios, donde puedes modificarlas, abrogarlas, derogarlas, abrogarlas. Distinto al presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque previo a que tenga que llegar formalmente a la Cámara de Diputados el presupuesto, ha sufrido o ha tenido un tratamiento. Por ejemplo, cuando uno hace un presupuesto o un POA de un municipio, no lo hace pues el alcalde solo. Lo hace con sus organizaciones sociales, con sus OTBs y sectores que involucran a la realidad del municipio, y empiezan a priorizar en función de sus techos presupuestarios qué es lo que van a priorizar en esta gestión. Y sería arbitrario que la Cámara de Diputados diga, no me gustó lo que ha hecho el gobierno municipal de La Paz, Iván Arias, por ejemplo, entonces cambiemos. No se puede. Y algunos de los elementos que han dilatado el tratamiento ha sido entendernos en estos tópicos que le estoy señalando con mucha honestidad. Ahora, ¿qué es lo que te garantiza este presupuesto general del Estado? ¿Cuánto tiene de plata este presupuesto general del Estado? Algunos, incluso compañeros del movimiento al socialismo, que no necesariamente son legisladores, han señalado, pero no, se está invirtiendo menos que antes. Antes se invertía 7.000, 6.000 inversión pública, y ahora 4.000, 6 millones nada más para inversión pública. Y es que también hay que reconocer en qué condiciones el escenario internacional está en términos económicos. Somos privilegiados porque estamos manteniendo un nivel de inflación que es envidiable en Latinoamérica. Tenemos estabilidad. No estamos en las condiciones que está Argentina, Ecuador, Perú, Brasil. Esa es la virtud que tiene Luis Arce Catacora en este momento, por tener una pertinencia en la toma de decisiones para la administración de la realidad económica de Bolivia. Debatible. Seguramente va a haber otra oportunidad donde vamos a hablar. Pero nosotros tenemos y nos respaldamos en los resultados. Hay estabilidad económica en este momento y producto de la toma de decisiones pertinentes. Ahora, ¿qué es lo que se garantiza en el presupuesto general del Estado? ¿Tiene mecanismos constitucionales para que no pueda ser cautivo el órgano ejecutivo y el presupuesto de las ETAs, de las universidades, a la voluntad del legislativo? Sí. La redacción de la última parte del artículo 158 faculta a que, si es que sigue en tratamiento el presupuesto, se pueda, por fuerza de ley, admitir o considerar que ya ha sido aprobado. Y con eso se camina nomás el siguiente año, en enero. Está en la Constitución. No necesita. Pero la señal que se da cuando la Asamblea Legislativa pretende bloquear el presupuesto, realmente eso es lo penoso. Pero ya superamos, dialogamos, nos convencimos, nos explicamos de lo que se tenía que hacer y logramos salir en una semana de ese escenario medio obtuso, medio oscuro que se pretendió construir en función de la actividad que debe desarrollar la Asamblea. Aprobando el presupuesto, y esto para información de los bolivianos y las bolivianas, ¿qué es lo que se está garantizando? Se está garantizando que se pueda seguir pagando el bono Juancito Pinto con una inversión de 473 millones de bolivianos para que tenga beneficiarios 2.361.058 niños y niñas que van a recibir el bono Juancito Pinto. Se está garantizando también que se va a proseguir con el pago de la renta dignidad, el presupuesto asignado en el presupuesto general del Estado, con una inversión de
6.427 millones de bolivianos para tener un universo de beneficiados de 1.258.934 beneficiarios. Consideramos que con este presupuesto vamos a seguir trabajando en poder darle estabilidad económica al pueblo boliviano, y conocemos también, y eso hay que saludar también, la celeridad con la cual el Senado ha tratado este presupuesto, y ya conocemos y sabemos que está aprobado, y en consecuencia el presidente tendrá que cumplir las formalidades que corresponde a su investidura. Tenemos un presupuesto, tenemos un modelo económico que fundamentalmente se ha garantizado su cumplimiento. Un modelo económico que tiene su data desde el año 2006, el modelo económico social productivo, y obviamente no nos extraña la resistencia que tuvo el bloque de oposición para no poder acompañar este presupuesto. Y obviamente también nos hablan del hipercentralismo. Esto, Franklin, lo rescato de usted, y lo he vuelto a escuchar también toda la semana en el bloque de oposición de los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos. Pareciera que o asesora bien, o asesora bien. Pero es entendible, hay un régimen competencial. El régimen competencial faculta, pues el nivel central del Estado se hace cargo de la educación de salud, ¿no? No se hacen cargo las gobernaciones, no se hacen cargo los municipios, no pagan salud. Si usted revisa el régimen competencial, se va a dar cuenta cuáles son las responsabilidades que tiene el nivel central del Estado, y es por eso que debe tener ese tipo de asignación presupuestaria, porque ¿quién se hace cargo de la construcción de carreteras? ¿Quiénes pagan sueldos a los maestros? Son 180.000 maestros y un poco más, y de manera muy tendenciosa y de manera muy ligera la oposición dice, pero claro, más del 80% del presupuesto para que la burocracia masista se lo lleve. Pregúntele a los 180.000 maestros si son masistas o no son masistas. Marchan en primera línea en contra del gobierno masista, pero se garantiza, ¿no? Se garantiza. Eso se puede. Primero modifiquemos la Constitución. La Constitución señala que como primera responsabilidad del Estado y bajo el régimen competencial, eso está en manos del nivel central del Estado. Muchas gracias. Muy bien. Así, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al politólogo Marcelo Arequipa, a don Franklin Pareja también como politólogo, y al diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.